Capítulo 25. Máscara dorada. Hace 3 años atrás Fabiano Serrano, un joven universitario de 25 años de la carrera de arqueología, se estaba preparando para un viaje con toda su clase. Sería su primera excavación. Estaba realmente emocionado por lo que llegó temprano a su facultad, se acercó a la biblioteca y leyó algunos libros de textos sobre la cultura mochica. Tras un buen rato leyendo observó su reloj y se dio cuenta que pronto sería hora de partir, así que se dirigiría al punto de acopio. En el camino se encuentra con su mejor amigo, se llamaba César, era estudiante de la carrera de psicología. ¿Cuánto tiempo durará la excursión?, preguntó César. Será unos días o quizás una semana completa, respondió Fabiano. Espero que no te vuelvas huáquero, bromeó César. Vamos, no digas tonterías, yo seré un gran arqueólogo al igual que mi abuelo, realizaré grandes descubrimientos sobre los antiguos peruanos y mi nombre estará en los libros de historia, ya lo verás. Como tú digas, Indiana Jones. Se despidió de su amigo y se dirigió donde se encontraban el resto de sus compañeros. Ya todos estaban presentes. Solo faltaba el profesor Alonso Mendizábal, quien llegó a 5 minutos de la hora de partida. Sus alumnos le saludaron muy exasperados por la tardanza, y partieron hacia la ciudad de Trujillo. El viaje duró más de 10 horas. Llegaron al distrito de Moche, lugar donde se encontraban las huacas del Sol y la Luna. Pero no realizarían las excavaciones ahí, sino en el valle de Moche. El lugar de la exploración estaba cerca del río, que llevaba el mismo nombre del valle. Había vegetación alrededor, y también se encontraban cerca chacras de cultivo. Esto no incomodó al grupo, quien empezó con las excavaciones inmediatamente. Era un grupo de 6 hombres y 2 chicas sin incluir al profesor. El primer día de búsqueda no lograron encontrar ningún resto arqueológico, algo muy normal como el cualquier grupo de arqueología. Esa noche se acomodaron en el ómnibus que habían alquilado. A la mañana siguiente un grupo se dirigió al centro de Trujillo, que estaba incluidos las 2 chicas, mientras que el resto se quedó realizando las excavaciones. Aquel segundo día también no se logró hacer ningún descubrimiento, y así transcurrió por 5 días. Cuando fue el 7º día, Fabiano, quien había cavado todo un hoyo él solo, su pala había golpeado algo sólido entre la tierra, soltó su pala y removió con sus manos, y lo que encontró fue una caja de madera. Era realmente vieja, se trataba de un minúsculo cajón unido a una tapa, y cuando la destapó lo que encontró fue lo más impresionante que había visto en su vida. Había una máscara de oro puro. Al tocar sintió que todo su cuerpo se estremecía, pero esa sensación fue interrumpida porque su profesor se acercó a él y vio lo que su estudiante encontró. Muy bien hecho, Fabiano, dijo su profesor, estaba muy emocionado. ¿Me permites observarlo? Fabiano no se opuso y le entregó el objeto. Rápidamente el resto de sus compañeros se acercaron y observaron la máscara. Al darse cuenta que fue Fabiano quien hizo el hallazgo, lo felicitaron, entre aplausos y palmadas en la espalda. El joven descubridor se sentía realmente orgulloso. Las excavaciones duraron por lo menos 2 días más. Al ver que no hallaron otro resto arqueológico, empacaron sus cosas y decidieron regresar a Lima. Durante ese corto tiempo el profesor Mendizábal estudió la máscara dorada, y no permitió que su estudiante lo examinara. Las cosas en la universidad no mejoraron. El profesor Mendizábal guardó la máscara en su oficina, y tampoco le permitió verlo, hasta que cierto día Fabiano se acercó a la oficina, cuando el profesor estudiaba el objeto. Esta máscara es muy antigua, expuso el profesor Mendizábal, no pertenece a la cultura mochica, es más antigua que el horizonte temprano, incluso puede ser tan antigua como Caral. Es muy impresionante, profesor, dijo Fabiano, esto podía generar una modificación sobre las antiguas civilizaciones. Estoy anotando todos mis apuntes sobre nuestro descubrimiento. Nuestro descubrimiento, este comentario incomodó mucho a Fabiano. Así es, somos un equipo, este descubrimiento fue un trabajo en equipo, aclaró el profesor. ¿Tienes algo que refutar? No, profesor. Bueno, mañana vendrán unos colegas de Europa al campus para examinar más de cerca a la máscara. Ellos son expertos en civilizaciones antiguas. Eso suena genial. Fabiano tragó saliva y se preparó para hacerle una petición a su docente. Profesor, ¿cree que luego me podía llevar la máscara a mi casa para yo realizar mis propias investigaciones?
Vamos Fabiano, ¿qué te pasa? Increpó el profesor, este objeto es muy antiguo, no hay lugar más seguro que la universidad, ni siquiera yo me lo llevo a mi casa, este objeto es muy frágil, si se llegara a romper sería el adiós de una reliquia de más de 3000 años de antigüedad. Tienes que ser más juicioso en tus palabras. Fabiano asintió, pero por dentro estaba muy inconforme. Después de todo él realizó el descubrimiento, en un momento de distracción, cuando el profesor estaba escribiendo en la computadora, él sigilosamente abre un cajón donde había duplicado de la llave de la puerta, lo toma sin que su maestro se percatará y se retira de la oficina. Pero no regresó a casa, estuvo observando que el profesor saliera de la oficina para entrar y tomar lo que por derecho es suyo. Tiene la máscara, lo guarda en su mochila y lo lleva a casa, donde ahí empieza con sus propias investigaciones sobre la máscara. Pudo observar que el oro era realmente sólido, y no presentaba deterioro a pesar de tener más de 3000 años de antigüedad. La máscara era un descubrimiento suyo, no quería devolverlo a la universidad, pero no podía hacerlo porque mañana vendría unos colegas del profesor para examinarlo. Tomó algunas fotos y decidió que regresaría la máscara en la oficina del profesor. Antes de ir a dormir encendió el televisor para distraerse un poco, y cuando pasaba los canales vio que estaba transmitiendo La Máscara, película protagonizada por Jim Carrey, sobre un empleado del banco que encuentra una máscara de madera y cuando se coloca al rostro se convierte en una persona con poderes sobrenaturales, porque aquel objeto pertenecía a Loki, dios de la mitología nórdica. Fabiano es tentado a imitar al actor de la película, por lo que toma la máscara, se mira al espejo y se coloca al rostro, y de pronto su habitación se tiñe de negro, se asusta, y se da cuenta que la máscara ya no estaba en su rostro, sino estaba al frente suyo, flotando, y para rematar habló con él. Hola humano. ¿Tú puedes hablar mi idioma? Fabiano estaba muy nervioso, se supone que eres una reliquia de hace más de 3000 años. Soy un dios humano ignorante, respondió con una voz muy grave. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Fabiano. Gracias a ti he despertado, me liberaste de esa prisión. ¿Quién te encerró? Ayapaek. El degollador. Sí, ese mismo. A pesar de que yo gobernaba esas tierras mucho antes que él, me pudo vencer, y me encerró en esta maldita máscara, me condenó por toda la eternidad. No puedo moverme a menos que sea manipulado por otros. Debe ser terrible, pero ¿qué planeas hacer conmigo? Tú me liberaste, esperaba tener la oportunidad de estar solo contigo. Dime, ¿no quisieras tener los poderes de un dios? Tener tus poderes. Exclamó Fabiano. Al aceptar los poderes de un dios, yo poseeré tu cuerpo, compartiremos una sola mente, pero no puedo hacerlo sin tu consentimiento. Tiene que ser una decisión libre. ¿Qué me dices, humano? ¿Aceptas? No, por supuesto que no. Aléjate de mí. Desaparece. Y la oscuridad se desvanece, Fabiano cae al suelo inconsciente, cuando despierta se da cuenta que ya amaneció, la máscara estaba tirada en el suelo, creyó que aquel evento extraño de anoche fue tan solo un sueño. Así que tomó la máscara y lo llevó a la universidad, lo dejó en su lugar sin que nadie se diera cuenta. El profesor Mendizábal entró a su oficina acompañado de sus colegas, y les mostró la máscara de oro. Fabiano decidió no pensar más en la máscara, el tiempo pasó por lo menos unos 3 meses y durante el transcurso, el profesor Mendizábal publicó un libro sobre el hallazgo de la máscara, esto molestó mucho al joven arqueólogo. Desde su punto de vista su profesor se estaba aprovechando del hallazgo que él no realizó, aparte que en el libro ni siquiera su nombre aparece en la portada. Cuando leyó el libro, no podía creer del cinismo de su maestro. En el texto menciona que uno de sus estudiantes, Fabiano Serrano, encontró el objeto, y luego él se dedicó a realizar las investigaciones de la máscara, pero toda la información que recopiló de Parnu, como así lo nombró, está basado en hipótesis y conjeturas. Esto no tiene nada que ver con lo que, se decía a sí mismo Fabiano, ahora recordó que no llegó a preguntarle su nombre, al dios que se encuentra dentro de la máscara. Ahora se sentía tentado por la oferta de aquel dios, pero era toda una locura, aun cuando le contó esa anécdota a su amigo César, él no le creyó su fantasiosa historia, y no lo culpaba, ya no estaba seguro si lo que vivió aquella noche fue real o una pesadilla.
Unos días después, antes que toda la promoción de Fabiano se graduara, fueron a un restaurante, buffet, a festejar por la publicación del libro sobre la máscara dorada. Todo parecía marchar bien hasta que decidió decir unas cuantas palabras luego de un brindis. Salud, compañeros. Porque si no fuera por mi descubrimiento, no estaríamos celebrando este maravilloso buffet. Sus palabras incomodaron a todos sus compañeros, pero en especial al profesor Mendizábal. ¿Qué estás insinuando?, preguntó el profesor. ¿Piensas que no aprecio que hayas encontrado la máscara? Te quedaste con todo el crédito del descubrimiento, solo porque eras el profesor. A diferencia tuya, yo sí soy un arqueólogo certificado. Si te hubiera entregado la máscara, tus investigaciones no hubieran demostrado nada, porque ni siquiera estás graduado. Estoy a unas cuantas semanas de recibir mi título, y piensas que no poseo tus mismos conocimientos. He tenido buenas notas y he sobresalido que el resto de mis compañeros. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Aquella exploración fue realizada porque yo estuve a cargo, aún son mis estudiantes. Todo el descubrimiento fue un trabajo en equipo, incluso tu nombre está escrito en el libro. Si yo no hubiera ido, jamás hubieran encontrado la máscara, y hubieras regresado a Lima, con las manos vacías, como siempre lo has hecho. Nunca has realizado un descubrimiento real. Toda tu vida te has dedicado a ser profesor de la universidad, pero nunca has podido hacer un descubrimiento de gran importancia, y yo te facilité tu anhelado sueño. En mi opinión, te aprovechaste de las circunstancias. Es suficiente, retírate de aquí, dijo el profesor Mendizábal muy enojado. Fabiano se retiró del restaurante. Fuera del establecimiento tenía una meta clara: recupera lo que le pertenece, y esta vez para siempre. Se dirigió a la universidad, fue hasta la oficina de su profesor. Aún poseía en duplicado de la llave, tomó la máscara y se fue a su casa. Aunque le parecía ridículo, acababa de cometer un robo, no podía regresar a la universidad. Rápidamente se darían cuenta que él era el culpable del hurto. No tenía intenciones de devolverlo. Toma el objeto y lo mira fijamente, esperando que el dios dentro de la máscara se comunicara con él, pero no tenía éxito. Ante la desesperación tira la máscara contra la pared, y justo en ese momento, toda su habitación se tiñe de negro, y escucha la misma voz de hace unas semanas atrás, dentro de la máscara. Nos volvemos a ver, humano. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Fabiano con nerviosismo. Chico Paek, pero me puedes decir Paru, así fue como me nombraron. La última vez que conversamos creí que había soñado, pero ahora me doy cuenta que en verdad eres real. Debo entender que estás interesado en la propuesta que te hice. ¿Qué pasará conmigo? Si acepto, seremos un solo individuo, compartiremos una misma mente. No necesariamente tendrás conciencia por momentos. Me imagino que esto es una oportunidad que no se presenta a cualquiera. Tú lo has dicho. Acepto, dijo con un tono de voz muy quebradizo. Muy bien, ahora tienes que colocarte la máscara. Eso es todo, aclaró Fabiano. Así de simple, respondió Paru. Fabiano toma la máscara aún con ciertas dudas, pero ya era demasiado tarde para echarse para atrás. Se coloca la máscara, y no recuerda nada de lo que pasó después. Luego de 2 semanas, se encontraba en la vieja casa de su abuelo en Huarochirí. Estaba en el campo. Su abuelo era minero, pero también era arqueólogo. Cerca del lugar le había encontrado vacas. Con la ayuda de su abuelo, fue él quien le inspiró en dedicarse a la arqueología. Fabiano no tenía la máscara puesta. De algún modo se había quitado, tenía mucho miedo, no recordaba nada de lo que había pasado, así que va en busca de una cabina telefónica. Trató de comunicarse con su amigo César, pero no contestaba la llamada, así que decidió llamar a una compañera suya llamada Nicole. A ella le cuenta la más absurda historia que haya contado, le da la ubicación del lugar donde se encontraba y que tenía la máscara consigo. Fabiano le indica que no le contara a nadie que habló con él. Decidió permanecer en ese lugar, por algunos días más. No tenía idea de lo que debería hacer. En la tarde del 11 de enero del 2009, luego de haber visitado la tumba de su abuelo, tomó un descanso, y es despertado por unos ruidos que escuchó. Alguien tocaba la puerta, sale a ver y se trataba de su amiga Nicole. La deja entrar, pero pronto se da cuenta que no estaba sola, sino que detrás de ella estaba el resto de sus compañeros y el profesor Mendizábal.
Fabiano se sentía traicionado por su amiga Nicole, sabía muy bien que han venido por la máscara, una voz le habló, era Paru, le dijo que se coloque la máscara y él se encargaría del resto. Fabiano se dirige sobre una mesa de madera donde colocó la máscara, todos sus compañeros lo rodearon, le pidieron que no intentara dañar el objeto, pero él simplemente se colocó en el rostro, y ya no era más Fabiano sino Paru, los atemorizó con su voz grave, los jóvenes arqueólogos no comprendían lo que estaba ocurriendo, el profesor Mendizábal trató de acercarse a su alumno, pero él levantó su mano y su maestro cayó al suelo con un gran dolor de cabeza, al caer en su mente podía ver imágenes de acontecimientos que no había vivido antes. Te otorgué el poder de la clarividencia, podrás ver el futuro, pero por breves momentos. Pero ya nada de eso importa, porque pronto será tu fin. Dijo Paru. ¿De qué estás hablando, Fabiano? Preguntó el profesor Mendizábal. Yo no soy Fabiano. Soy Paru. Fabiano asesinó a todos sus compañeros y creyó que también había acabado con el profesor, pero gracias a su poder pudo salir ileso y solo fingió que había muerto. Desde aquel día Fabiano perdió toda su humanidad. Delfina estaba terminando de narrar todo lo que Adriana le contó escuchando su mente. Un tiempo después conocí a Máscara Dorada, yo al igual que ustedes traté de suicidarme, pero él hizo un trato conmigo, y yo acepté, al igual que 5 muchachos más, pero con el tiempo nos rebelamos contra él porque queríamos quitarle la máscara a la fuerza y fue completamente inútil. Fabiano es demasiado fuerte. ¿Acaso Fabiano, tomó la palabra Esteban, los mató? No, ellos siguen vivos, están ocultos. Cuando fuimos derrotados por Máscara Dorada, César curó nuestras heridas, gracias a su poder curativo, ellos se alejaron, trataron de rehacer su vida, pero nunca supe nada de ellos. Durante el tiempo en que Fabiano mató a sus compañeros y yo lo conocí, le otorgó el poder de sanación a César. Fue una historia muy macabra, dijo Thalía, ese tal Fabiano actuó sin pensar, y lo arrastraron a convertirse en un monstruo. Él debe caer, es la única manera que podamos tener una vida tranquila nuevamente, dijo Delfina como traductora de Adriana, él nos tiene en la mira y cuando ese momento llegue estaremos preparados para acabar con él de una vez por todas, estoy dispuesta a entregar mi vida para acabar con él, por César y por los compañeros de Fabiano que murieron injustamente. Las palabras de Adriana impactaron a Esteban y al resto, ahora tenían una meta más que cumplir: asesinar a Máscara Dorada, y esta vez no dudarían, es la única manera de poner fin a este suplicio. Fin.